Hoy vamos a hablar del desarrollo del sistema jurídico de Cuba. Todos los países van armando y cambiando sus sistemas de leyes a lo largo del tiempo, ya sea porque se relacionan con otras naciones, por su propia historia o por sus ideas políticas. En el mundo actual, el caso de Cuba es muy llamativo porque su sistema de leyes es el ejemplo más claro y sólido de derecho socialista que tenemos en todo el continente americano. Si revisamos su historia, las leyes de la isla pasaron de tener una base completamente española y europea, que les quedó desde la época de la colonia, a cambiar por completo después del éxito de la Revolución cubana en 1959. A partir de los años 70, Cuba adoptó formalmente el modelo socialista, inspirándose mucho en la forma en que se hacían las leyes en la Unión Soviética. Hoy en día, las leyes en Cuba están pasando por una nueva etapa debido a su constitución más reciente, que se aprobó en 2019. En este documento, Cuba se define a sí misma como un Estado socialista de derecho y justicia social. Esto significa que intentan combinar las ideas de una economía controlada por el gobierno y el poder de un partido único, con conceptos modernos como el respeto a la Constitución y la mejora de sus instituciones. Por eso, estudiar cómo funciona el sistema jurídico de Cuba es muy importante, ya que nos permite entender cómo un gobierno puede usar las leyes para organizar la economía y dirigir a toda una sociedad bajo un modelo de partido único. Para entender cómo funciona el sistema de leyes de Cuba, primero es necesario conocer un poco sobre el país en general, su geografía y su población. Cuba es un país insular, es decir, es una isla que se encuentra en el Mar Caribe, justo en la entrada del Golfo de México. Debido a su ubicación, históricamente ha sido un punto clave para el comercio y la política en todo el continente americano. Su capital y ciudad más poblada es La Habana, la cual concentra gran parte de la actividad económica, cultural y administrativa de la nación. En cuanto a su sociedad, Cuba cuenta con una población aproximada de 11 millones de habitantes. El pueblo cubano es el resultado de una enorme mezcla cultural, principalmente entre los pueblos indígenas originarios, los colonizadores españoles y las personas africanas que fueron llevadas a la isla durante la época de la esclavitud. Esta diversidad no solo se nota en su música o su comida, sino que también influyó en la mentalidad de su sociedad y, por supuesto, en la formación de su identidad nacional. Desde el punto de vista económico, el país tiene características muy particulares que lo diferencian de la mayoría de los países de América Latina. En Cuba existe un modelo de economía planificada, lo que significa que el Estado controla y dirige la mayor parte de las empresas, las industrias y los servicios básicos como la salud y la educación, los cuales son públicos y gratuitos. Aunque en los últimos años el gobierno ha comenzado a permitir pequeños negocios privados, conocidos allá como trabajadores por cuenta propia, las decisiones económicas más importantes y los recursos principales siguen estando bajo el control del gobierno central. Para tener su sistema de leyes actual, es obligatorio hacer un viaje por su historia. El derecho en la isla no nació de la noche a la mañana, es el resultado de un largo proceso donde se cruzaron la colonización española, los intentos de crear una república democrática y finalmente una revolución de corte socialista que cambió todo el panorama político y legal del país. El primer sistema de leyes formal que existió en Cuba llegó con la colonización española a finales del siglo XV. Durante más de 400 años, las leyes en la isla no se decidían localmente, sino que eran impuestas directamente por la corona de Castilla. En esta época, las normas se basaban en textos antiguos como las Siete Partidas, y de manera más específica para el continente, en la recopilación de leyes de los reinos de las Indias. Este derecho colonial tenía dos funciones muy claras: asegurar la riqueza económica para España y mantener bajo estricto control a la población a través de castigos muy duros para quienes intentaran rebelarse contra el rey. Hacia finales del siglo XIX, España comenzó a modernizar sus leyes y extendió a Cuba códigos muy importantes como el Código Civil Español de 1889. Este código introdujo en la isla la tradición romano-germánica, que es la misma que usamos en la mayor parte de Latinoamérica, donde la ley escrita y los códigos son la base de la justicia. Tras independizarse de España y pasar por una intervención militar de los Estados Unidos, Cuba inició su etapa como república independiente en 1902. Su primera constitución, de 1901, tomó muchas ideas del modelo norteamericano, como la separación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y la creación de elecciones. Sin embargo, en el día a día, en los jueces y abogados seguían utilizando los códigos civiles y penales que habían heredado de los españoles. El momento más importante de esta etapa ocurrió en 1940, cuando se aprobó una nueva constitución, que es considerada una joya de la historia jurídica de América Latina. Esta constitución fue sumamente avanzada para su época, porque introdujo el constitucionalismo social, es decir, no solo protegía la libertad individual, sino que también defendía los derechos de los trabajadores, la jornada laboral de las 8 horas, el salario mínimo, la educación pública y el voto de las mujeres. Desafortunadamente, la inestabilidad política y el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952 rompieron con la legalidad de esta constitución, lo que provocó un gran descontento social que terminó detonando en lucha armada. El triunfo de la Revolución cubana, el 1 de enero de 1959, borró por completo las estructuras legales anteriores. Al principio, el nuevo gobierno creó una ley fundamental en 1959 para intentar mantener el espíritu de la Constitución de 1940, pero adaptándola a un gobierno provisional. Sin embargo, la tensión política aumentó rápidamente y el derecho se convirtió en la principal herramienta para transformar la sociedad de raíz. Entre 1959 y 1961 se dictaron leyes drásticas de reforma agraria y se nacionalizaron casi todas las empresas privadas y extranjeras, cambiando por completo el concepto tradicional de la propiedad privada. A partir de los años 70, Cuba decidió organizar su Estado siguiendo la corriente comunista. Los juristas cubanos comenzaron a estudiar y adoptar los manuales de derecho de la Unión Soviética. Este proceso de sovietización se consolidó con la Constitución de 1976, un documento donde el país se declaró oficialmente un Estado socialista. Con esta ley se eliminó la división de poderes tradicional y se estableció que todas las instituciones del gobierno y la justicia debían alinearse con un solo objetivo: construir el socialismo bajo la guía del Partido Comunista. Aunque tras la caída de la URSS en los años 90, se hicieron reformas urgentes para permitir que entrara un poco de dinero extranjero. Esa estructura socialista de 1976 fue la base que sostuvo el país hasta la llegada de la nueva reforma constitucional del año 2019.
Para la organización política y jurídica del Estado cubano se encuentra regulada por la Constitución de la República de Cuba de 2019. Esta norma establece la estructura de los principales órganos del Estado, sus atribuciones y las relaciones entre ellos, definiendo además los principios fundamentales sobre los cuales se sustenta el sistema político cubano, que son principalmente cuatro. El primero, el rol del Partido Comunista, que constituye la única organización política reconocida constitucionalmente como fuerza dirigente de la sociedad y del Estado. El artículo 5 de la Constitución lo define como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. De acuerdo con la propia Constitución, su actuación se orienta a la organización y conducción de los esfuerzos comunes hacia la construcción y el desarrollo del socialismo. Aunque las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales corresponden a los órganos del Estado establecidos constitucionalmente, el Partido Comunista ocupa una posición relevante dentro del sistema político cubano. El segundo sería la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo del Estado, que es el órgano supremo del Estado y representa a todo el pueblo cubano. Entre sus principales atribuciones se encuentra la aprobación y modificación de las leyes, así como la reforma de la Constitución en los casos previstos por el propio texto constitucional. Los diputados que integran la Asamblea son elegidos para un periodo de 5 años. De entre sus miembros se elige al Consejo del Estado, órgano que representa a la Asamblea Nacional, entre uno y otro periodo de sesiones y que ejerce las atribuciones de la Constitución y las leyes que le confieren. El tercero sería el Poder Ejecutivo, el cual la Constitución de 2019 establece dos figuras principales dentro de la organización del Poder Ejecutivo. El primero sería el presidente de la República y el segundo el primer ministro. El presidente de la República es el jefe de Estado y representa el Estado cubano. Asimismo, ejerce las atribuciones que le confiere la Constitución y es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular entre sus diputados. En cambio, el primer ministro es designado por la Asamblea Nacional del Poder Popular a propuesta del presidente de la República. Su función principal consiste en dirigir el Consejo de Ministros, órganos encargados de la administración del país y de ejecutar las políticas aprobadas por el Estado. El cuarto de estos poderes sería el sistema de justicia y los tribunales. El sistema judicial cubano está encabezado por el Tribunal Supremo Popular, que constituye el máximo órgano judicial del país. De acuerdo con la Constitución, este tribunal ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones son obligatorias, en los términos establecidos por la ley. La administración de justicia se desarrolla a través de los tribunales establecidos por la legislación cubana, los cuales ejercen sus funciones conforme a la Constitución y las leyes vigentes. La organización y funcionamiento de los tribunales se encuentran regulados por la normativa correspondiente y por las disposiciones emitidas por el Tribunal Supremo Popular. El ordenamiento jurídico cubano se fundamenta principalmente en normas jurídicas escritas. La Constitución de la República de Cuba ocupa el lugar superior dentro del sistema normativo y sirve como base para la creación y aplicación del resto de las disposiciones legales. Como ocurre en los sistemas de tradición romano-germánica, la legislación escrita desempeña un papel central en la organización jurídica del Estado. La jerarquía en la ley escrita. El sistema normativo cubano se organiza de manera jerárquica, de forma que las normas de rango inferior deben ajustarse a lo dispuesto por las de rango superior. La Constitución de la República constituye la norma suprema del Estado y establece los principios fundamentales de la organización política, económica y social del país. Sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento para todos los órganos, entidades y ciudadanos. Las leyes son aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Los decretos leyes son disposiciones normativas dictadas por el Consejo de Estado en los casos y con los alcances previstos por la Constitución y las leyes. Los decretos y demás disposiciones reglamentarias son emitidos por los órganos competentes para desarrollar y ejecutar lo establecido por las normas de rango superior. La aplicación e interpretación de las normas en el sistema jurídico cubano son de ley escrita, la principal referencia para la actuación de los órganos jurisdiccionales y administrativos.
La función de los tribunales consiste en aplicar e interpretar las normas jurídicas vigentes al resolver los casos sometidos a su conocimiento. Así como el Tribunal Supremo Popular desempeña un papel relevante en la orientación de la actividad judicial mediante los mecanismos previstos por la legislación cubana, con el propósito de favorecer una aplicación uniforme de las normas por parte de los tribunales. Otras consideraciones pueden ser la doctrina jurídica, que constituye una herramienta de estudio y análisis utilizada por investigadores y especialistas para examinar el funcionamiento del ordenamiento jurídico cubano, así como los principios generales del derecho que han sido objeto de reflexión dentro de la doctrina nacional, particularmente en relación con los valores y objetivos reconocidos por el sistema constitucional cubano. En conclusión, el estudio de Cuba demuestra que las leyes de una nación siempre van a ser el reflejo directo de su historia, de sus crisis y de la forma en la que se decide organizar su sociedad. Lo más interesante de analizar su evolución y su estructura actual es ver cómo un país ha logrado mantener vivo y adaptado un modelo socialista en pleno siglo XXI a pesar de todo, unificando todo el poder estatal en un solo punto. Por ello es que Cuba nos enseña que un sistema jurídico no puede evaluarse únicamente por la teoría de sus textos constitucionales, sino por su capacidad real para garantizar el bienestar de su sociedad.